¿Qué hay fuera del universo? La propia pregunta es incorrecta. El universo no tiene fuera, porque fuera requiere un límite, y el universo quizá no tenga ningún límite en absoluto. 93.000 millones de años luz. Ese es el radio del universo observable, pero el universo real podría ser 10 elevado a la 23 veces ese número, o incluso infinito, y nosotros estamos atrapados para siempre, en esta prisión esférica de 93.000 millones de años luz, porque la velocidad de la luz es de solo 300.000 kilómetros por segundo. La luz más lejana ni siquiera ha tenido tiempo de llegar, y el universo ya se ha expandido aún más allá. Los datos son todavía más salvajes. La velocidad de expansión del universo es de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso significa que las galaxias situadas a 14.000 millones de años luz de nosotros se están alejando a una velocidad superior a la de la luz. Cada segundo, se crea un espacio equivalente a 1.000 sistemas solares, y nosotros no tenemos ni idea de ello. Los científicos han propuesto tres posibilidades. La primera, el universo es plano e infinito, como una hoja de papel infinitamente grande, sin límites, y sin una fuera. La segunda, el universo es cerrado, como una esfera de 4 dimensiones. Si sigues avanzando siempre hacia adelante, regresas al punto de partida. ¿Pero qué significa volver al punto de partida en un espacio de 4 dimensiones? Nuestro cerebro es incapaz de imaginarlo. La tercera, el universo es abierto, con forma de silla de montar. Se extiende infinitamente pero con curvatura negativa. La teoría más delirante es la de los universos paralelos. Nuestro universo podría ser solo uno, entre 10 elevado a la 500 universos burbuja. Cada burbuja tiene leyes físicas diferentes, velocidades de la luz distintas, constantes gravitacionales distintas. Flotan en algo llamado hiperespacio. ¿Pero dentro de qué está ese hiperespacio? Otra vez la paradoja de la regresión infinita. Entonces, ¿qué hay fuera del universo? La respuesta es, esta pregunta en sí misma ya excede el ámbito de la física. Es como preguntar cuánto es 1 más 1 en la música. Reconocemos cada palabra de la pregunta, pero juntas pierden sentido. ¿Y por qué pierde sentido? Imagina una hormiga que vive en la superficie de un globo. Todo su universo es bidimensional, solo largo y ancho. Cuando le dices que fuera del globo hay espacio, simplemente no puede entender qué significa fuera, porque en su sistema cognitivo no existe la dimensión de la altura. A los seres humanos nos pasa lo mismo. Estamos atrapados en 3 dimensiones espaciales más una dimensión temporal. Cuando los físicos dicen que el universo podría ser una hiperesfera de 4 dimensiones, nuestro cerebro es incapaz de construir esa imagen. Solo podemos describirla con fórmulas matemáticas, pero jamás verla de verdad. Es como esa hormiga. Puede percibir que el globo se está inflando, que todos los puntos de la superficie se están alejando entre sí, pero jamás podrá comprender por qué el globo se expande, porque el aire del interior es un concepto que no existe para ella. La verdad aún más inquietante es que el tiempo también forma parte del universo. En 2023, el Premio Nobel de Física Roger Penrose demostró que el tiempo comenzó justo en el instante del Big Bang. Antes de eso, no hay un antes. Esa palabra en sí misma es incorrecta. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Cuando llegas al punto más septentrional, la dirección norte simplemente deja de existir. Así que cuando preguntamos qué hay fuera del universo, en esencia estamos preguntando, ¿qué espacio hay donde no existe el espacio? Lógicamente, esta pregunta es contradictoria, porque fuera exige espacio, pero más allá del universo no hay espacio. Ni siquiera existe el concepto de más allá. Sin embargo, los científicos no se rindieron. Reformaron la pregunta de otra manera. No preguntaron qué hay fuera del universo, sino cómo llegó el universo a ser como es hoy. La respuesta se esconde en la teoría de la inflación, propuesta en 1980. Imagina los primeros 10 elevado a menos 35 segundos después del Big Bang, un intervalo tan corto que, cuando parpadeas una sola vez, ya han pasado 10 elevado a la 26 instantes como ese, pero en ese instante increíblemente breve, el universo se expandió de forma exponencial. En 10 elevado a menos 32 segundos, su volumen aumentó 10 elevado a las 78 veces. Es como si un átomo se inflara en un instante, hasta convertirse en toda la Vía Láctea. Esta velocidad de expansión supera con creces la velocidad de la luz, pero no viola la relatividad, porque no se expande la materia, sino el propio espacio. Es como inflar un globo. Las hormigas sobre la superficie notarían que todas las demás se alejan, pero ninguna hormiga se está moviendo realmente. Es el suelo mismo el que se estira. La inflación resolvió un misterio que desconcertó a los científicos durante décadas. ¿Por qué la radiación de fondo de microondas del universo tiene una temperatura de 2725 Kelvin?
prácticamente idéntica en todas las direcciones? En teoría, la materia expulsada por el Big Bang debería tener distintas velocidades y distintas temperaturas. Sin embargo, las mediciones muestran que, dos puntos separados por 93.000 millones de años luz, sin jamás haber tenido contacto causal, tienen exactamente la misma temperatura. La única explicación es que, antes de la inflación, ambos estuvieron en una región extremadamente pequeña, bien mezclada y homogénea, y luego fueron desgarrados hasta extremos opuestos del universo. Es como poner una gota de tinta sobre un globo, y luego inflarlo de forma salvaje. La tinta se diluye, pero su concentración sigue siendo uniforme en todas partes. Pero aquí viene un descubrimiento aún más loco. La energía que impulsó esta inflación se llama energía del vacío. Después de la inflación, no desapareció por completo, sino que quedó como un extraño residuo. Eso es la energía oscura. La energía oscura representa el 68,3% de toda la energía del universo. Actúa como una especie de antigravedad, generando una repulsión en el propio espacio. Cuanto mayor es la distancia, mayor es la repulsión. Por eso el universo no solo se expande, sino que lo hace de forma acelerada. El Premio Nobel de Física de 2011 fue otorgado precisamente a los científicos que descubrieron la expansión acelerada del universo. Hoy, el universo se parece a un tren fuera de control. El acelerador está atascado, la velocidad aumenta sin parar. Algún día, esa aceleración alcanzará un punto crítico. Entonces la expansión del espacio superará cualquier fuerza de cohesión de la materia. Primero se desgarrarán los cúmulos de galaxias, luego las galaxias, después los sistemas estelares, y finalmente incluso los núcleos atómicos. Esta es la teoría del gran desgarro, pero un destino aún más solitario es la muerte térmica. En un futuro extremadamente lejano, el universo será cada vez más frío, y cada vez más vacío. La última estrella se apagará dentro de 100 billones de años. Los agujeros negros se evaporarán por completo, al cabo de 10 elevado a las 100 años. Entonces, el universo solo será oscuridad y soledad. Con una temperatura cercana al cero absoluto, nada volverá a suceder. Para siempre. Esto nos devuelve a la pregunta inicial. Si nuestro universo es realmente solo 1 entre 10 elevado a la 500 universos burbuja, ¿de dónde provienen esas burbujas? La respuesta podría esconderse en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que el universo tiene 11 dimensiones. Solo podemos percibir 4 de ellas. Las otras 7 están enrolladas a la escala de Planck, una escala de 10 elevado a menos 35 metros, billones de veces más pequeña que un núcleo atómico. La forma en que estas 7 dimensiones adicionales se enrollan determina las leyes físicas de nuestro universo. Imagina una manguera vista desde lejos. Parece un objeto unidimensional, solo longitud. Pero si eres una hormiga sobre la manguera, descubres dimensiones que la rodean. La teoría de cuerdas dice que el universo es como esa manguera, solo que las dimensiones extras son tan pequeñas que no podemos percibirlas. En 2003, el físico teórico estadounidense Leonard Susskind calculó que estas 7 dimensiones tienen 10 elevado a la 500 formas distintas de enrollarse. Cada una corresponde a un universo diferente. En algunos universos, la velocidad de la luz es de solo 1.000 kilómetros por segundo, y las galaxias tendrían formas totalmente distintas. En otros, la constante gravitacional es 10 veces mayor que la nuestra, y las estrellas quemarían todo su combustible en apenas cientos de años. En algunos universos, ni siquiera pueden formarse átomos. Solo existe una sopa de quarks. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué nuestro universo tiene justo la velocidad de la luz adecuada, la constante gravitacional adecuada y la fuerza electromagnética adecuada para que puedan formarse átomos, arder las estrellas y surgir la vida? La probabilidad es de 1 entre 10 elevado a la 120. Algunos dicen que es diseño divino, pero los científicos ofrecen otra explicación: el principio antrópico. Si realmente existen 10 elevado a la 500 universos, entonces algunos de ellos, inevitablemente, serán adecuados para la vida, y nosotros simplemente vivimos en uno de esos universos. No porque haya sido diseñado así, sino porque solo en un universo así puede existir alguien que haga esta pregunta. Es como el ganador de la lotería que se pregunta: ¿por qué yo? En realidad, no hay un por qué. Si no fuera él, sería otra persona quien estaría haciendo la pregunta. Pero hay una posibilidad aún más extrema. Si nuestro universo es finito, tiene un inicio, leyes claras y constantes físicas precisas, ¿podría estar programado? En 2003, el filósofo de Oxford Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación. Calculó que, si una civilización alcanza un nivel tecnológico suficiente como para simular universos virtuales con conciencia, el número de universos simulados
superaría con creces al de los universos reales. Eso implica que, en términos de probabilidad, es más probable que vivamos dentro de una simulación creada por una civilización de mayor dimensión, como uno de los mundos de juego que nosotros mismos creamos, solo que tan sofisticado, que incluso las leyes de la física están perfectamente reproducidas. Esta idea suena absurda, pero explica muchos fenómenos extraños. Por ejemplo, el colapso de la función de onda en la mecánica cuántica. ¿Por qué una partícula está en superposición antes de ser observada y adopta un estado definido solo cuando es observada? Es como la carga bajo demanda en un videojuego. Solo cuando el jugador mira una zona, esa zona se renderiza con todo detalle. Otro ejemplo es el ajuste fino del universo. Si vivimos en una simulación, esas constantes físicas perfectamente calibradas podrían ser simplemente parámetros introducidos por un programador. Y la escala de Planck. ¿Por qué existe una longitud y un tiempo mínimos en el universo? ¿No se parece eso a los píxeles de una pantalla? Más pequeño ya no tiene sentido. Pero incluso si esta hipótesis fuera cierta, solo desplaza el problema un paso más atrás. ¿Quién creó a la civilización que nos creó a nosotros? Y volvemos otra vez a la paradoja de la regresión infinita. Entonces, ¿qué hay fuera del universo? Quizá nunca conozcamos la respuesta, no porque nuestra tecnología sea insuficiente, sino porque la pregunta misma supera los límites de la cognición humana. Somos como la hormiga sobre la superficie del globo, incapaz de comprender el espacio tridimensional. Somos como personajes dentro de un juego, incapaces de tocar el mundo más allá de la pantalla. Pero esto no es desesperación, es un recordatorio. El universo es más misterioso, más grandioso y más increíble de lo que imaginamos. En esta prisión esférica de 93.000 millones de años luz, quizá nunca logremos escapar, pero al menos podemos alzar la vista hacia las estrellas, pensar, preguntar, asombrarnos, tal vez ser conscientes de nuestra ignorancia, sea en sí mismo una forma de sabiduría, tener el valor de formular preguntas, en el límite de lo que podemos comprender. Quizás sea el regalo más valioso que el universo le ha concedido a la humanidad.